Hola, buenas tardes. Bienvenidos a esta clase sobre cuidados a un paciente amputado. Es un gusto tener a todos con nosotros y les vamos a pedir que durante la sesión permanezcamos con los micrófonos apagados. Si tenemos alguna duda, la podemos escribir en el chat. Y pues quien quiera prender su cámara, bienvenidos para que tengamos una sesión un poquito más cercana. Les presento a María. Ella es María Salgado, es alumna de quinto semestre de la Universidad Panamericana, a punto de pasar a sexto semestre, y el día de hoy nos va a contar sobre generalidades del paciente amputado y algunos cuidados de enfermería que debemos de tener en cuenta con estos pacientes. Estamos para servirles cualquier cosa a través del chat, por favor. Y María, todos tuyos. Bueno, cuando estaba preparando la clase, me llamó muchísimo la atención la epidemiología que se tiene de este tema. En México se realizan aproximadamente 75 amputaciones diarias, que es muchísimo, y esto se sabía en el 2015, entonces lo más probable es que haya aumentado la cifra muchísimo más. Y el INEGI reportó en el mismo año que había cerca de 780,000 personas amputadas. Como pueden ver en el mapa, los colores más claros quieren decir que había menos amputaciones y los colores más fuertes son más amputaciones. Están comparando 2 años y se ve cómo incrementó significativamente, sobre todo en los estados del norte. Una de estas razones es por la diabetes mellitus tipo 2 mal controlada. Los pacientes que no se controlan bien la diabetes suelen llegar a esta complicación y el INEGI reportó que el 82% de las personas que tienen amputaciones es debido a esta patología. Pero, ¿qué es una amputación? Bueno, una amputación es un procedimiento quirúrgico que comprende la extirpación de una extremidad, puede ser tanto superior como inferior, y esta es consecuencia de alguna otra enfermedad o lesión. ¿Cuáles son estas causas? Bueno, la principal es la isquemia crónica. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, hay una disminución en la perfusión sanguínea hacia algún miembro, en este caso puede ser tanto superior como inferior. El segundo es traumatismos, que son accidentes, la mayoría son automovilísticos. El pie diabético. ¿Por qué el pie diabético? Porque al haber un aumento de glucosa, lo que ocasiona es algo que se llama neuropatía diabética. Cuando hay neuropatía diabética, hay un daño en la sensibilidad y en la vasculatura. Al haber este daño en la sensibilidad, lo que pasa es que los pacientes no se dan cuenta cuando algo les está lastimando, en los pies sobre todo. Entonces, los hace muchísimo más propensos a que tengan heridas. Y en la vasculatura es porque al bajar la perfusión no permite que cicatricen bien. También se puede ver a tumores en extremidades o quemaduras graves. Antes de comenzar, me gustaría platicarles un poco de factores preventivos, porque pues sí, vamos a ver qué es la patología, pero también es súper bueno saber cómo prevenirlo, tanto nosotros como personal de salud, para decirle a nuestros pacientes, y nuestros pacientes lo tienen que saber. El primero y el más importante es el control de la glucosa. ¿Por qué? Debe de tener un control de la glucosa óptimo. Si no se es diabético, en ayuno debe estar entre 80 y 100. Y si se es diabético, tiene que haber un buen control con el médico, un buen control de medicamento y además la hemoglobina glucosilada debe estar menor al 6%. No pueden fumar. ¿Por qué no pueden fumar? Porque el cigarro tiene sustancias que provocan una vasoconstricción y dañan las paredes de estos vasos, y nuestro cuerpo lo que quiere hacer es dañar como arreglar ese daño que cree que hay. Entonces forma pequeños coágulos y estos coágulos se atoran en vasos menores generando trombos. Inspección diaria de los pies. ¿Por qué? Porque ya les expliqué que se pierde la sensibilidad y al perderse la sensibilidad, pues no se dan cuenta que tienen alguna herida y al inspeccionarte diario los pies, pues te das cuenta de si algo está mal. Y se les recomienda a los diabéticos que usen calcetines sin costuras para que los hilos de las costuras no lo lastimen. Un corte correcto de uñas. El corte correcto es recto y
si se puede ir al podólogo, mejor. Una higiene adecuada, tener un peso saludable y evitar que estén acostados o sentados por periodos largos. Es importante que impulsemos muchísimo la actividad física, aunque sea 30 minutos que camine, pero que se mueva. Bueno, hay diferentes tipos de amputaciones. ¿Qué quiero decir con esto? O sea, hay diferentes niveles. El que más se conoce es por arriba de la rodilla, porque es con el que se puede usar prótesis más fácil, pero depende muchísimo de los casos. Y pues aquí es un pequeño esquema de cuáles cortes se pueden hacer. Bueno, algunas intervenciones que se hacen son las nutricionales. Se debe tener una buena alimentación para poder soportar una cirugía y mantener un buen plan después de la cirugía para que la rehabilitación sea fácil y además se pueda usar una prótesis. También hay que, si es diabético nuestro paciente, la glucosa debe estar en niveles óptimos para que no haya problemas a la hora de la cicatrización del muñón. Los psicológicos, hay que darles apoyo psicoterapéutico porque se va a vivir un duelo. O sea, la verdad yo no sé qué harían ni cómo reaccionaría si el día de mañana me dicen que tengo que tener una amputación. Es un duelo, yo creo que muy difícil, pero tienen que tener este acompañamiento psicológico para que puedan trabajar en la autoestima, se acepten. Al final son personas, tienen capacidades, tienen todavía habilidades y no cambia su dignidad por el hecho de que tengan esta cirugía. Hay que explicarles las ventajas que se tienen y los cuidados que se deben de hacer. En cuanto a lo físico, va muy de la mano con la rehabilitación porque van a trabajar mucho los músculos y para poder utilizar una prótesis y regresar a su vida cotidiana poco a poco. ¿Qué es el síndrome del miembro fantasma? Bueno, este síndrome lo presentan 2/3 de las personas que son amputadas y los pacientes van a referir dolor, que les pica, una sensación térmica, y lo que pasa es que nuestro cerebro manda señales y estas señales pues no tienen a dónde llegar, pero el paciente, o sea, la descarga nerviosa está ahí, entonces el paciente lo siente. Esto lo trabaja muchísimo psicología y lo que hacen es que el paciente disminuye este dolor y disminuye esta comezón. Una de las estrategias que se usa es que se ponen un espejo viendo a la otra extremidad y que se rasquen si les da comezón en donde dicen, pero de esto es mucha parte de psicología. ¿Cuáles son las intervenciones postoperatorias? Estas son intervenciones postoperatorias inmediatas. Se va a revisar los apósitos y la herida. Vamos a buscar inflamación, rubor, que es un color rojizo, o pus. Los signos vitales se deben de tomar cada 3 horas y estamos buscando que no haya fiebre. ¿Por qué? Porque la fiebre quiere decir que hay signos de infección y que tampoco haya hipotensión, porque esto puede indicar que haya una hemorragia activa. Vamos a administrar medicamentos como son analgésicos para el dolor, antibióticos para prevenir infecciones, elevar el miembro, pero el miembro debe estar elevado a 90 grados de forma recta. El apoyo psicológico, pues ya les expliqué un poco, se vive un duelo y es una parte difícil, entonces siempre tienen que estar acompañados. Y bueno, una de las cosas que también puede entrar a enfermería aquí es que si el paciente quiere hablar con alguien, que hable con nosotros, y necesita que alguien le sujete la mano, sujetarlo, una de las cosas que suele servir mucho es no decir nada, pero ponerle las manos en el hombro para que sepan que alguien está ahí. La dieta es para el control del estado nutricional, debe ser balanceada y equilibrada y hay que controlar el peso para controlar los niveles de azúcar. ¿Cuáles son los cuidados generales del miembro amputado? Bueno, hay que ejercitar el miembro haciendo movimientos pequeños diario. No tienen que ser super movimientos pequeños y diarios y esto va a evitar que haya un colgajo y que la persona sea candidata a prótesis. Debe de haber cambios en posiciones para evitar contracturas y úlceras cada 2 horas. Las personas deben de tomar el sol. ¿Por qué hay que tomar el sol? Porque de esta manera se absorbe la vitamina D. Esta fortalece los huesos y la piel y evitar golpes y heridas.
El vendaje. El vendaje es algo súper importante en este tema. ¿Por qué? Gracias al vendaje, el muñón va a tomar forma, va a tener firmeza, va a prevenir que la cicatriz se infecte y cicatrice bien. Es el primer paso para una buena rehabilitación y va a ayudar con lo de la prótesis. Enfermería aquí entra mucho porque hay que decirles a los pacientes que tengan una adherencia terapéutica. Hay que enseñarles el correcto vendaje, que tienen que tener una higiene correcta a la hora de utilizar la venda se tiene que lavar y la cicatriz se tiene que lavar con un jabón de preferencia estéril y aparte con una toalla para esta cicatriz, o sea, no hay que mezclarla con la de todo el cuerpo. Bueno, este es un video que les quiero mostrar donde una persona se pone su prótesis, considero que es importante. Entonces, bueno, esa es una persona poniéndose su prótesis. Y bueno, algunos cuidados de enfermería en cuanto a la prótesis es que tanto la prótesis como el muñón tienen que estar con una higiene correcta. Al final, la prótesis puede ser reservorio tanto de hongos como bacterias y estas pueden generar complicaciones como infecciones. Entonces, hay que decirles a los pacientes que es súper importante que tengan higiene con ellas y que las limpien. El correcto ajuste protésico, ¿qué quiero decir con esto? Si la prótesis no es ajustada correctamente, va a generar dolor en el paciente y además no va a haber una buena circulación ni sanguínea ni linfática y esto puede generar necrosis. Un control de peso saludable porque la prótesis es un soporte. Entonces, lo vamos a ver un poco más adelante en la rehabilitación, pero deben de estar en un peso ideal. ¿Cuáles son algunos signos de infección? Y de estos tenemos que estar súper al pendiente para evitar esta complicación. El dolor, hipersensibilidad, o sea, en cuanto tocas el miembro se van a quejar de dolor. Enrojecimiento, fiebre, el muñón desprende un olor malo, feo. Y si está frío, quiere decir que no está teniendo circulación sanguínea. Presencia de pus, y si se ve de color gris o negro, quiere decir que está habiendo necrosis. Debe tratarse a tiempo porque si hay necrosis, esto indica que va a haber una amputación de nuevo. Entonces, esto lo queremos evitar al 100. Bueno, ¿qué es la rehabilitación? Bueno, la rehabilitación va a tener como objetivo que el paciente logre su independencia, que pueda tener una mejor calidad de vida, que pueda volver a hacer sus actividades cotidianas. Va a incluir el fortalecimiento del muñón, la remodelación del muñón, va a desarrollar el soporte del peso corporal, va a tener equilibrio y trabajar el esquema corporal. Lo que pasa en la rehabilitación es que antes de que le den la prótesis, el paciente tiene que tener equilibrio en un solo miembro. Esto va a ayudar a que fortalezca los músculos, tanto de la espalda como el de la pierna, y al final la prótesis es de soporte. Y si hay una mala rehabilitación, va a ser difícil que los pacientes regresen a actividades normales, bueno, de su vida diaria, pues. Y esto puede generar ansiedad y depresión. Y pues también puede haber una mala circulación. Los pacientes con prótesis, al final lo que se busca es que estén cómodos, que tengan estabilidad, que regresen a hacer las actividades que les gustan. Y bueno, para un uso exitoso de esta, la clave de todo esto es la disposición del paciente.
Si el paciente está dispuesto a hacer unas buenas rehabilitaciones, su proceso va a ser muchísimo mejor y su adaptación a la prótesis va a ser buena. También, si se adhiere a toda esta de la terapia, a las indicaciones que se les da, va a tener un mejor proceso. El ajuste de la prótesis, por lo que ya mencioné, para evitar las complicaciones y la rehabilitación. Hay diferentes tipos de prótesis. Hay diferentes fines, diferentes materiales de los que están hechos. O sea, antes se hacían de madera. Por ejemplo, no es lo mismo esta que les estoy señalando aquí, que al final es para poder hacer actividades cotidianas, es un poco para tener la anatomía, a la de las Olimpiadas. Al final, sus funciones son totalmente diferentes. La de las Olimpiadas tiene que tener diferentes materiales para la flexibilidad, aguantar la velocidad. Y, por ejemplo, las de las manos tienen que poder ser capaces de generar pinza. O sea, hay muchísimos tipos y se evalúa para cada paciente y cada caso y para qué se necesita. Por último, me gustaría concluir con esta frase que me gustó mucho de Gandhi, que dice así: la fuerza no viene de la capacidad física, viene de una voluntad indomable. Al final hay que impulsar muchísimo a nuestros pacientes, decirles que no están solos, el que quiere puede, y pues lo físico no es lo único que se tiene, y al final son personas, pueden lograr lo que se propongan, es cosa de que se adapten y puedan acudir a todas las rehabilitaciones y le echen muchísimas ganas. Y eso es todo. Gracias por su atención. Bueno, voy a contestar sus preguntas. ¿Cómo luce una prótesis? ¿Cómo se mantiene unida a mi cuerpo? Bueno, una prótesis luce como las fotos que les mostré. Depende mucho de qué prótesis escojan. Y la mantienen unida al cuerpo porque tú te pones la persona se pone una ligadura, esa ligadura, en el muñón y luego tiene una base y esa base embona con la ligadura. ¿Cómo funciona una prótesis? ¿Podré hacer todo lo que hacía antes de perder la extremidad? Sí, al final, la verdad, esto va muy acompañado de la rehabilitación. Como ya lo mencioné antes, pues es un proceso y puedes ir recuperando tus actividades que hacías poco a poco. ¿Cómo puedo prepararme para el uso de la prótesis? Bueno, la verdad, esto va muy de la mano con la parte psicológica. ¿Por qué? Porque con psicología trabajan mucho esto de que te vas a adaptar al cambio. Entonces es bueno siempre estar acompañados de los psicólogos. ¿Cómo se trata el dolor referido del miembro fantasma? El dolor es una percepción corporal y se trata, o sea, una de las estrategias que se hace es la que ya les platiqué, se pone un espejo, supongamos que este es una pierna y este es el espejo, y les dicen a los pacientes que se rasquen en el espejo donde ellos dicen que les pica, por ejemplo. Entonces, de esta manera, los psicólogos lo trabajan. Si el muñón no está listo para habilitar una prótesis, ¿qué se debe hacer? Bueno, se hacen ejercicios de vendaje y en caso de que haya colgajo, debe de haber otra cirugía para eliminar ese resto de piel. ¿Cómo puedes evitar necrosis? Bueno, la verdad es que se evita la necrosis porque debe de haber un control adecuado de higiene cuando la cicatriz se está formando, evitar los datos de infección y si te das cuenta o el paciente que está teniendo datos de infección, acudir a los hospital. También otras formas es con ejercicio, con dejar de fumar y que eviten el sedentarismo. ¿Qué sucede después de la amputación? ¿Existen extremidades biónicas disponibles que funcionen como mi extremidad original? Una prótesis no es biónica, es una sustitución artificial para una extremidad o una parte de una extremidad.
aunque una prótesis nunca será natural como tu propia pierna o extremidad. Puede ayudarte a hacer muchas cosas con eficacia y también se tiene que estar dispuesto a la rehabilitación y hacer todos los ejercicios. ¿Cuántos modelos de prótesis se deben probar para encontrar el ideal? Bueno, al final la prótesis es como un zapato. Hay diferentes tallas, hay chica, mediana y grande, y se debe de ver cuál le queda al paciente, con cuál se siente cómodo, con cuál no siente dolor, no le saca úlceras para evitar las complicaciones de la mala circulación y la necrosis. Agradecemos a todas sus preguntas. Creo que es un tema bastante interesante. Muchas veces no tocamos este tema, pues si alguien tiene alguna amputación, pues no le vamos a preguntar, oye, ¿y qué tal te fue con tu amputación? ¿No? A lo mejor es un tema que no tenemos mucho como plática en una comida. Si tenemos algún familiar que lo haya sufrido, pues tenemos la experiencia de vivirlo de cerca y pues se aprende sobre la marcha, ¿no? Gracias, María, fue una información muy completa. Creo que de aquí lo que podemos sacar es la importancia de la prevención. La mayor parte de los pacientes diabéticos pues no tuvieron una buena prevención ni a tiempo, y lo que podemos hacer con estos pacientes es, en el momento en el que ya tenemos un tratamiento para la diabetes, pues cuidarlos en este rubro, ¿no? La mayoría de las amputaciones son precisamente de pie diabético por pacientes que no tienen buen cuidado, que no tienen buena higiene, que no tienen las precauciones. ¿Cómo empieza? Una pequeña herida en el pie. Y esta pequeña herida en el pie, pues no la ven, porque casi siempre las personas diabéticas tienen sobrepeso. Entonces, pues no puedo alcanzar a verme los pies. ¿Qué puedo hacer? Usar un espejo, pedirle a algún familiar que revise mis pies para poderme cortar las uñas, que no se recomienda cortarlas, sino limarlas para que queden cuadradas y evitar que podamos tener alguna lesión. Y en caso de que necesite cortarme las uñas, tengo que ir con un especialista. Debo de ir con un podólogo que me pueda atender de la mejor manera y evitar que me lesionen, porque esa lesión pequeña pues se hace más grande, ¿ok? ¿Qué más? Pues todos los cuidados de higiene. Tienen que bañarse diario, tienen que lavarse los pies diario, tienen que secarse muy bien los pies posterior al baño, para evitar que esto se vuelva un honguito, que se haga una herida, que progrese a un pie diabético y tengamos que recurrir a una amputación. México gasta el 40% del presupuesto en complicaciones de enfermedades crónico-degenerativas, entre ellas la diabetes. Entonces, si tenemos cerca de nosotros algún familiar diabético que pues no tenga esta información, ahorita ya la tienen ustedes, los invitamos a que les compartan esta información, que nos ayuden a hacer la prevención, que les expliquen por qué deben de tener cuidado con sus pies, qué puede pasar si les da pie diabético. Y pues claro, las amputaciones, como puso María, dependen del nivel, ¿no? No todas son infracondíleas, que es abajo de la rodilla, o supracondíleas, que es arriba de la rodilla, eh, sino también en el bracito, ¿no? Puede ser por algún trauma, como dijo María, y la prótesis dependerá del nivel en donde está dicha amputación. Existe la amputación de toda la pierna, ¿no? Y a lo mejor no es necesario ni siquiera llegar a la amputación de un dedo si nosotros tenemos buena prevención. Nos dice Erika si en niños hay más probabilidad de amputaciones o solo en adultos. Sí hay probabilidad de amputación en niños, pero el motivo de estas amputaciones es por tumores. La mayoría de las amputaciones en los pequeños, si no es por un accidente automovilístico o algún trauma que hayan sufrido, puede ser por un osteosarcoma, que es un tumor en el hueso, y esto, si no lo detenemos en cierto nivel, dependiendo de cómo salgan las resonancias o los estudios, o el PET, que es un escáner que se le hace al cuerpo para ver en dónde hay actividad cancerígena, si la actividad solamente está en la parte baja de la pierna, pues se tendrá que cortar supracondílea para evitar que el tejido, las células cancerígenas, sigan avanzando hacia arriba, ¿no? Es una manera de evitar que el niño continúe con cáncer en caso de ser etapa temprana. Pero sí pasa en niños que tienen amputación de miembros, pero es más por un diagnóstico cancerígeno o por algún accidente. Entonces, bueno, son muchas razones por las que pueden pasar. En general es en adultos. Gracias a Dios los niños no sufren
tanto como los adultos, pero también están incluidos en el grupo poblacional de riesgo por uno de los factores que nos dijo María, que son los tumores. Entonces, bueno, tienen ya la información. Los invitamos a que si quieren más información, si se quieren unir a nuestras pláticas, las tenemos todos los lunes y viernes, los lunes a las 6, los viernes a las 4, son de diferentes temas, son muy interesantes y se pueden conectar en este mismo link o nos pueden mandar un mensaje al teléfono de enfermería y con mucho gusto estamos para servirles. Igual si quisieran información sobre la carrera o nuestros cursos, estoy para servirles a través del WhatsApp de enfermería. Muchas gracias, que tengan bonita tarde.